Bienvenidos a una nueva lección de doctrina bíblica. En el capítulo anterior vimos los grados de crecimiento en el tabernáculo mosaico, en donde se reflejan a través de las experiencias que tenemos en nuestro diario vivir con el Señor, y cómo el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo demuestran experiencias que podemos obtener para crecer y para alcanzar una meta. Hoy vamos a ver qué relación tiene este tabernáculo mosaico con las jornadas de Israel, y veremos cómo la palabra es una, la palabra se complementa, la palabra es perfecta y encaja en un rompecabezas que al armarlo nos da un mapa y nos da un camino y nos enseña quién es el Señor Jesucristo, quién es Dios en nuestras vidas y también quiénes somos nosotros. Así que sí hay una relación estrecha. Sabemos por la palabra escrita y también por fuentes históricas en donde Israel pues fue cautivo del pueblo de Egipto por un periodo aproximadamente de 400 años en donde fueron esclavos hasta que el Señor guió a Moisés y a Aarón a libertar al pueblo a través de tener contacto con Faraón y en donde Dios demostró su poder por medio de varias plagas, de 10 plagas. Y a través de eso fueron libertados con gran poder, cruzaron el Mar Rojo, luego atravesaron el desierto, y ese desierto sobre el cual estuvieron 40 años a causa de la rebeldía, ya que el camino no era tan largo, pero el pueblo de Israel no quería someterse a Dios. Y al Señor no le quedó otra opción que esperar a que toda esa generación muriera. Y la generación que fue naciendo en el desierto fue la que entró a la tierra de Canaán, tierra que fue la que el Señor le prometió a Abraham. Iban a tener una tierra prometida sobre la cual iban a habitar, pero bueno, antes era necesario conquistarla. Entonces luego se establecen en Israel, perdón, en la tierra de Canaán, y ya Israel comienza a hacer entonces una repartición de las tierras según las tribus y según las fronteras que determinó el Señor entre cada una. Esto pues entonces nos da una trazabilidad completa de la línea de tiempo que les quiero dar. Y entonces veamos qué experiencias tuvo Israel. Experiencias que tuvo en Egipto. Pues en Egipto vieron la sangre del cordero, sobre el cual pusieron las puertas y los dinteles, y que debían tener para que cuando pasara el ángel de Jehová, pues matara a los primogénitos de los lugares en donde no estaba esa sangre. También cruzaron el Mar Rojo, como lo mencioné, y tuvieron una nube y columna de fuego que los guiaba durante el desierto, y que los guió saliendo de Egipto. Luego vemos el desierto. En el desierto vemos cómo el Señor entregó su ley moral cuando se presentó en el Sinaí y habló su verdad y habló sus mandamientos. También vemos cómo dio la ley ceremonial y el sacerdocio, sobre los cuales la tribu de Leví debía establecer el contacto entre el pueblo y Dios. Y por otro lado vemos cómo recibieron sustento a través del maná, maná que caía del cielo y como hemos hablado venía directamente de la boca de Dios. Hasta que al finalmente llegaron a Canaán, en donde experimentaron la conquista de las tierras, bajo las instrucciones de Dios y bajo el poder de Dios, que engrandecía al ejército de Israel por sobre los ejércitos enemigos, para finalmente tener una herencia, una repartición de tierras y un lugar donde habitar. Entonces, ubiquemos estos tres sitios en el tabernáculo mosaico y podemos ver una perfecta relación, en donde el atrio corresponde a una relación de las experiencias que Israel tuvo en Egipto. ¿Por qué? Porque tuvieron la sangre del cordero que representa la salvación. También tuvieron el cruce del Mar Rojo que representa el bautismo y la misma palabra lo dice. Y también los seguía una nube y una columna de fuego que es el Espíritu Santo. Luego en el desierto recibieron el sacerdocio, que podríamos hablarlo como la oración. También recibieron la ley moral, que es la palabra escrita. Y el maná, que son los 12 panes de la proposición, o esos panes que al final cuadran con el desarrollo de la palabra y poner por obra la palabra. Y finalmente en Canaán, en donde tuvieron esa conquista y esa herencia que representa ese sometimiento de nuestra naturaleza humana para que Dios gobierne en esa soberanía. Y también esa reverencia a Dios, que es donde entendemos que Él es nuestro todo y que Él es nuestra herencia. Entonces veamos el mundo, que es la similitud de Egipto. Y entonces vemos cómo en Éxodo 1, 13, 14 decía Faraón: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor de campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y así es nuestra vida en el mundo. Estamos sometidos al príncipe de este siglo, que es Lucifer.
y estamos sometidos a dura servidumbre a causa del pecado, en donde dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado, mencionaba Jesús. Y entonces vemos cómo Egipto representa este mundo y por eso necesitamos esas experiencias, necesitamos la salvación inicial y el bautismo en el Espíritu Santo. También vemos que Egipto representa el sistema del mundo. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. También está en Éxodo este versículo. Aquí está hablando cómo el mundo hoy ignora a Dios. Es básicamente quién es Dios. No conozco a Dios. ¿Qué es eso de Dios? Yo no creo en Dios, Dios no existe. Yo hago lo que quiero. Y cuando yo quiero hacer lo que quiero, yo empiezo automáticamente a olvidarme o a ignorar que existe un Dios. Tampoco dice que quiere dejar ir a Israel, lo cual representa que la iglesia hoy sufre persecución, es la religión más perseguida casualmente sobre todas. No vemos a las demás religiones sufrir una gran persecución como la iglesia. Porque es inaudito pensar que van a servir un Dios el cual aparentemente no existe, ¿verdad? O sobre el cual es una ridiculez y puede ser tachado de muchas cosas, que también ha sido falta a los hombres, como por ejemplo la mucha corrupción que encontramos en la cristiandad en general. No voy a hablar de algo en específico, pero en todos lados vamos a ver corrupción. Y vamos a ver los hombres metidos. Y la palabra de Dios dice que también es por nuestra culpa que blasfeman el nombre de Dios. Luego vemos el desierto, que es una figura del discipulado o de este crecimiento. Veamos Deuteronomio 8:3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor afligió al pueblo de Israel para hacerles saber que no era lo que ellos querían hacer, no era como de la manera en que ellos querían hacer las cosas, sino más bien lo que Dios quería. Y Dios tiene un plan, y al día de hoy sigue teniendo un plan. Así que cuando vienen las pruebas, pues es para entender que Dios hace las cosas como Él quiere. Y que Él es Dios, Él no falla. Nosotros somos hombres y si fallamos y necesitamos de un guiador. Necesitamos de un maestro, de un padre, de alguien que nos enseñe, que nos haga crecer, que nos muestre que nos ama y por eso nos va a dar lo mejor. Aunque muchas veces eso mejor represente aflicción, represente problemas, pero es lo mejor. Y es cuestión nuestra quererlo entender o no. Y Dios a cambio les dio su palabra, les dio ese maná, eso que salía de la boca de Jehová. Entonces muchas veces Dios nos quita las cosas que nosotros queremos para darnos las cosas que Él quiere darnos. Y podemos ver en el desierto donde Dios tuvo muchas experiencias con el pueblo de Israel. Si tan solo el pueblo de Israel hubiera buscado el nombre de Dios, hubiera tenido una salida, porque Dios quería dar la salida. Ese era el motivo de la aflicción, conocer que Dios podía dar la salida. Pero no es tan distinto lo que encontramos con los cristianos al día de hoy con los creyentes. Encontramos aflicción y en base a esa aflicción hay una respuesta que sale del corazón, que es de queja, que es de amargura, que es de rebelarse contra Dios y de cuestionar su soberanía. Pero para eso está el Señor, para hacernos ver que esa naturaleza contraria la tenemos dentro y que Él quiere formar en nosotros hábitos sobre los cuales podamos establecer una relación con Dios y a pesar de esa naturaleza contraria, entender que Él es Dios. Finalmente, pues tenemos a Canaán. Pues bueno, el pueblo entró, pero como he mencionado, entró el pueblo que nació en el desierto, no aquel pueblo que salió de Egipto. Pensemos, era una mentalidad de esclavos. ¿Cómo puede pensar un esclavo después de estar mucho tiempo, y no solo en su vida personal, sino también en sus generaciones o en sus antepasados, viviendo como esclavo? Definitivamente se vuelve una mentalidad reprimida, una mentalidad subordinada, una mentalidad llena de dolor y sin esperanza. Sin embargo, esas personas no quisieron cambiar su mentalidad, por algo la mantuvieron. Pues estas personas nuevas, las que nacieron, una generación joven, pues definitivamente tenía en parte la misma naturaleza y mentalidad, uno por la herencia de pecado, pero dos también por lo que compartían o recibían de sus progenitores, de sus padres y madres. Pero por otro lado crecieron en un contexto distinto, donde no había un opresor físico como Faraón o los egipcios, sino más bien un opresor que estaba dentro
Y es esa mentalidad que, como he hablado, constantemente se rebela en contra de hacer la voluntad de Dios y que busca y se inclina al pecado. Pues entonces en Deuteronomio 11, del 22 al 23 leemos: porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones, y esposeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Estas naciones que se encontraban en Canaán, y también habían reyes y habían gigantes, representan a lo que hay en lo más profundo de nuestra voluntad. Aquellas cosas que se rebelan en contra de Dios realmente y que tienen un poder y una influencia muy grande en nosotros. Todos sabemos a qué nos referimos, ¿verdad? Cuando yo hablo de esto, puede ser un vicio, puede ser una inclinación, pueden ser pensamientos muy fuertes, un rencor. Y créanme que por seguro muchas cosas que ni siquiera nosotros conocemos de nosotros mismos. Pero el Señor mandaba que nosotros pusiéramos por obra la palabra, a que lo amáramos a Él, a que buscáramos y estar en todos sus caminos. Y esto implica una decisión, de que a pesar de que yo vea cómo estas actitudes se levantan en contra de Dios y en contra de mi caminar cristiano, en contra de mi caminar como creyente, yo voy a seguir escogiendo estar del lado del Señor y hacer su voluntad. Y cuando esto pasa, entonces Dios nos da la victoria de cosas que nosotros no podríamos conquistar, de cosas que nosotros no podemos vencer. Y es aquí donde muchos cristianos se desmoralizan y pasan muchas cosas, pero dentro de ellas, pues, que escogen vivir una vida a medias, una vida doble, que a pesar de que hay un deseo de buscar a Dios, también hay una resignación por ignorancia o por la razón que sea, de pensar que Dios no puede cambiarlos, por un lado. Y por otro, personas que pues básicamente rechazan a Dios y se vuelven atrás. Si tan solo conocieran el poder que el Señor tiene y la obra maravillosa que Dios tiene, pero el que demanda que nosotros cuidemos de esa palabra y la pongamos por obra, la historia sería otra. Entonces vemos cómo esto encaja perfectamente la trayectoria del pueblo de Israel con el tabernáculo, otra vez. Y no es hablar hasta el desgaste del tabernáculo mosaico, sino entender cómo Dios esconde principios. Y si entendemos estos principios, entonces tendremos un mayor progreso en nuestro caminar cristiano y un entendimiento de lo que Dios quiere, no de lo que yo quiero. Porque yo no sé ni qué quiero muchas veces, pero sí de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por esta poderosa palabra. Bendigo tu nombre.